al Ecuador y al mundo entero. Mi saludo a todos los amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes. CGN Noticias Radio y Televisión presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Desde la ciudad de Nueva York estamos conectados con Coral TV. Desde Italia con Radio Sensación y Discorama. Aquí en Guayaquil con Postdata TV, Radio Guayacense, Gloria Visión y una serie de canales de televisión y emisoras que están conectados con nosotros. El día de hoy contamos con la presencia del economista Andrés Freire, analista político, con quien vamos a analizar el problema que se suscitó el día pasado sobre la expropiación de la casa del señor alcalde de Guayaquil, Alquiler. Bienvenido, Andrés, los micrófonos de Frente a Frente te escuchan. Muchas gracias, mi estimado Carlos, un gusto siempre estar aquí, siempre bienvenido a quizás mi hogar, a mi segunda casa en el tema periodístico, la Unión Nacional de Periodistas, con este programa Frente a Frente con Carlos García. Mira, Andrés, ahora te dice que le han expropiado la casa, pero sabemos que el señor alcalde ni siquiera tiene la sentencia en firme. Bueno, este es un tema de análisis que no lo vamos a realizar desde el punto de vista jurídico, sino que lo vamos a realizar desde el punto de vista social político. Nosotros lo que nos hemos puesto a analizar o a revisar es que es un tema de manera sistemática de ataque bajo una legalidad jurídica, nos han podido explicar algunos juristas, pero para atacarlo políticamente al señor alcalde. Y digo señor alcalde porque primero está en funciones, y segundo, la propaganda del municipio reconoce al señor Alquiles Álvarez como el alcalde en funciones actual. Y el cabildo porteño no ha dicho que él no es el alcalde. Entonces, por lo tanto, se llamaría como alcalde en funciones. Entonces, ¿qué sucede? Un ataque sistemático. En primera instancia, damos cuenta de que lo que quiere hacer el gobierno nacional es una especie de golpes políticos de desprestigio, no solamente a la gestión, sino a la persona y a la familia del alcalde de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué motivo? Porque lo ve como un contrincante político. En este caso, pues el Estado ha utilizado, y llamo Estado, desde el punto de vista del gobierno nacional, el Estado está utilizando todo su aparataje y todo su poder para perseguir a una persona que lo ve como adversario. Y esto es un poco llama la atención porque en primera instancia, ¿qué es lo que realizan? Primero se diseña un caso que puede ser que el alcalde tenga o no la razón o tenga o no el gobierno, pero en este caso se diseña un caso. La Constitución de la República y los derechos humanos plantean de que la persona es inocente hasta que se diga lo contrario. En este caso, el gobierno nacional indica que el alcalde es culpable hasta que se diga lo contrario. O sea, ahí hay primero un desfase de lo que se podría llamar el derecho y también de la lógica de cómo se puede desprestigiar a una persona. Luego de eso, uno ve que a esta persona le arman toda una serie de marketing jurídico para diseñar este caso a raíz de una lógica política. Le ponen el nombre AAA, porque él se llama Alquiles Álvarez, ¿verdad? Le ponen el logo del partido político con el auspicio para llegar a la alcaldía, ¿verdad? Y luego le ponen nombres rimbombantes para que esto pueda sonar un poco de marketing dentro del punto de vista jurídico. Luego, cuando la cosa un poco sube de calor y el alcalde comienza a volverse un contrincante político ya dentro de la arena de la comunicación política, inclusive se lo ve como un adversario para la contienda electoral presidencial, lo llevan a que fue capturado en su propio hogar, ¿sí? En trajes menores, en paños menores, en su casa, con su familia y con sus hijos. Un alcalde que no había visto la oportunidad ni siquiera de irse al país, sino que sencillamente estaba en funciones. Ya. Llama la atención que la ciudadanía no se pronuncia al 100% y que su partido político no se pronuncia al 100%. ¿Y por qué no lo hace? Porque asimismo el partido político está siendo sujeto de ataque. Por ejemplo, tú ves que Raúl Chávez estaba siendo vinculado a algunos casos de corrupción, que le querían dar de baja la directiva del partido político. Ese partido político también es aliado de otro partido de oposición del presidente de la República. Entonces nos damos cuenta también que ya no va desde el punto de vista de la persona, sino también desde el punto de vista de
un poco de desmembrar a los adversarios, no solamente como personas, sino también como personalidades jurídicas. Y esto sucedió también con otro partido político que es oposición, que es la Revolución Ciudadana. ¿Pasa solo con el alcalde? No. Vemos que ya en Topic comienza a salir a la palestra pública y sucede lo mismo. Está ahorita vinculado a un caso de corrupción, a otro caso de corrupción, y en veces pasadas pues también no pudo participar en una contienda electoral como presidente de la República, como candidato a la presidencia de la República. Entonces, ¿es esto un modus operandi? Sí. Nos damos cuenta que el gobierno nacional utiliza todo el aparataje público para perseguir a sus adversarios políticos. Oh, sorpresa, los adversarios políticos son los únicos que tienen problemas de corrupción. Por ejemplo, vemos caso Progen, salió en horas de la mañana y en días anteriores que ningún funcionario público de alto nivel está vinculado a ese caso. O sea, todos firmaron de forma telepática, asumo, o todos plantearon esos contratos se hicieron sin el conocimiento de los ministros y las más altas autoridades del país, sino que un poco más fue el conserje con el guardia que hicieron negocios de millones de dólares. Entonces, es un poco sorprendente. Es decir, sí, los adversarios políticos son una tracalada de corruptos, los que son de mi partido son unos ángeles poco más que porque no están cerca del séptimo cielo. Entonces, es un poco que llama la atención de poner esta disyuntiva entre los ángeles y los demonios que quiere plantear el gobierno nacional. Y sí, el dilema es cuando ya no pasas de atacar al partido político, y ya no pasas a atacar a la figura de un personaje político, sino que llamas a atacar a la familia. Y eso ya ni siquiera en las mafias italianas se ve. Es más cercano más bien a las mafias relacionadas a las más sucias que pueden existir en cualquier país. Aquellos que, por ejemplo, hacen sicariato enfrente de tus propios hijos. Aquellos que hacen sicariato enfrente de tu propia madre o en tu propio padre, ¿verdad? Entonces es lo más cercano, ¿verdad? Porque recuerden bien que las mafias italianas tenían la costumbre de decir no ataques porque está con su familia, ¿verdad? Déjalo que esté solo. Y claro, lo que tú atacas es a la figura, o atacas al partido, o atacas a la empresa, pero no atacas a la familia. O sea, lo que está haciendo el gobierno es atacar a la familia. Notemos que la casa de una familia se convierte en patrimonio familiar. Entonces es un detalle ya desde el punto de vista, repito, sin ser jurista, sin ser abogado, donde se dice, ok, quiere dejar entonces a una familia sin su sustento y quiere dejar entonces a una familia sin su sitio para vivir. Entonces ya estamos hablando de dejar a una familia destruida. ¿Por qué? Simplemente por ser adversario político. Que digamos que el alcalde entonces, alguien por ahí decir, el alcalde entonces es una persona que se llenó los bolsillos del que está en el poder. Recordemos que el alcalde viene de una familia que tiene décadas en el negocio del combustible. Es decir, el papá y el abuelo se dedicaba a la venta de combustible por medio de gasolineras. Usted, que es un hombre que tiene un poco más de edad que mí, debe recordar que la familia Álvarez es un grupo de empresas que están dedicados a la venta de combustible, al comercio, a la importación y a la exportación. Es como que me digan a mí que el señor presidente de la República se ha hecho millonario al llegar al poder. No, él ya era millonario por la familia. Pero hay casos de corrupción que deben investigarse desde que está en el poder, que es diferente. Asimismo, hay casos de corrupción que deben investigarse el señor Álvarez desde que está en el poder. Es diferente, pero no estamos hablando de la familia. El señor Álvarez no es una persona que, si bien no es el más potentado del país, es una persona que ha tenido su capacidad de tener dinero e inclusive ser dirigente político, ser dirigente empresarial y ser dirigente deportivo, lo cual pues le da cierta prestancia para poder ejercer algunas actividades. Ahora, también es cierto que el gobierno no sabe cómo exterminarlo, porque el señor Álvarez en 3 o 4 ocasiones ya se ha desmayado en la penitenciaría, pero ellos ni fu ni fa. El señor Reinberg no dice nada, dice, el señor no come porque quiere tener una figura esbelta y por eso no come. Yo lo que sabía es que le estaban dando como merienda machica con agua. Imagínense, como merienda machica con agua. Y él, además, tiene otro tipo de enfermedades que él tiene que tener una comida más o menos balanceada para que no le haga daño.
y ahora tengo entendido que tiene cálculos al riñón. ¿Y qué dijo el ministro? Que los mismos abogados se los han colocado. Es algo risible. Yo creo que el señor bachiller que tenemos, señor Reiber, no sabe las cosas que habla. Usted es un hombre que viene en la lucha política, mi estimado Carlos, un hombre que ha sido dirigente social, un hombre que ha sido dirigente partidista. Cuando uno tiene ese bagaje, en ese caso el suyo, más bien le voy a volver una pregunta. Si uno decide, como hizo Mahatma Gandhi, dedicarse a la lucha social y al mismo tiempo decir, yo voy a hacer una huelga de hambre, ¿la hace en silencio o la indica a la voz pública para que la gente conozca que usted está en un acto de rebeldía? En la voz pública, pues, todo el mundo nos vea que estamos en huelga de hambre. Correcto. Sucedió en su momento con las personas jubiladas que hicieron acto de huelga de hambre frente a algunos atropellos del Seguro Social. Ha sucedido con algunos políticos, ha sucedido con algunas personas, por ejemplo, que se han visto desmedrados sus derechos ante actos de corrupción o ante delitos de lesa humanidad en este país, o quizás también ante atentados contra sus familiares. Es decir, las personas manifiestan que están en un acto de huelga de hambre. Ahora resulta que no se entera uno que el señor Aquiles Álvarez está en huelga de hambre por medio de él, sus voceros o sus abogados, sino por medio de un ministro, lo cual un poco nos llama a analizar de que hay una probabilidad altísima de que el señor Aquiles Álvarez no está en huelga de hambre, sino que más bien es un discurso por parte del gobierno frente a la situación que vive él. Probablemente un atropello ante sus derechos humanos y ante su situación de salud, lo cual debería preocupar, porque si al señor Aquiles Álvarez, no le digamos alcalde en este momento, al señor Aquiles Álvarez, por medio de una situación política, jurídica, le sucede algo, mañana su familia va a poder cobrar una muy jugosa demanda frente al Estado ecuatoriano por delitos de lesa humanidad. Y eso no lo salva el señor Noboa, ni el señor Reiber, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún país del mundo, si se vayan a refundir por debajo de la tierra. Porque los delitos de lesa humanidad son delitos que vienen desde la época de Hitler. Y eso tiene que recordarlo todos los que están en el poder. Es de gran verdad lo que tú dices, Andrés. Es la realidad. Mira que recién mataron a esta señora en Montañita. Y la familia ha salido a hacer, y van a venir médicos extranjeros a hacer la autopsia, porque no creen en la autopsia que ha hecho el gobierno. De hecho, ya tengo entendido que le están haciendo una segunda autopsia y que cada vez y cuando cambia el discurso de parte del gobierno. El gobierno se mete en este tipo de problemas porque querer un poco apañar o querer un poco manejar este tipo de situaciones a favor de ellos. Y deben entender las personas del Estado, cualquier persona que ejerza poder, que la mayor protección que tiene la persona que está ejerciendo alguna función es actuar con la verdad. Mira, si hay un problema que fue un abuso policial, un abuso delincuencial, tienes que mencionarlo como tal. Yo no puedo venir a dar unas declaraciones sin que el fiscal haya actuado y sin que las debidas pericias hayan dado el informe. No, el ministro Reiber a las pocas horas ya dijo, esa mujer se suicidó. Entonces ya es un problema que querer manejar un discurso, es decir, la agenda comunicacional de un hecho delictivo. Y eso le genera un problema porque el que mucha abarca poco aprieta. Así es, esa es la realidad. Cuando murieron los niños de las Malvinas, se pusieron a defender a los militares que se los llevaron. Es lo mismo, volvemos a lo mismo. Igual. Nos damos cuenta que el gobierno nacional está queriendo ejecutar o planear una agenda comunicacional, coordinarla, es decir, ellos saben cómo se mueren las personas, ellos dicen cómo te mueres, mañana nos pasa algo a nosotros, decimos, no, que el economista Freire se murió de esta forma, y quizás ni siquiera fue así, solamente en función de ver cómo le conviene a ellos. Eso es muy peligroso, porque no estamos entonces hablando de un Estado de Derecho, sino un derecho para ejercer el Estado. Es decir, ellos son los únicos que tienen derecho y genera ya un peligro porque se termina la institucionalidad del Estado, se genera un inconveniente de todos los procesos judiciales que mañana pueden ser reclamados. Y claro, como ellos están manejando la agenda, o quieren manejar la agenda comunicacional, la agenda jurídica, la agenda política,
da como resultado de que ahora están dando unos decretos y unas leyes para que la Contraloría General no pueda ejercer investigaciones hasta cierto tiempo y que luego se han quemado todas las pruebas. Ahora, peligra la institucionalidad con eso. Sí, es grave la situación. Y ahora unifican los ministerios, ahora solamente quedamos en 10 ministerios. Unen la educación con la cultura. Mira, el tema de educación lo conversaba hace unos pocos días con unas personas académicas, es problemático. Ya no solamente han unido la universidad con educación, de que por sí son dos instituciones gigantes, ¿verdad? El Estado ecuatoriano cada 6 meses gradúa a 300.000 personas, por lo tanto estudian más de 1 millón de muchachos. Y esas 300.000 personas cada 6 meses que pasan o que quieren estar en el escenario de la universidad, pues también van a ser manejados por el mismo ministerio. Entonces ahí tienes un problema de que tienes a una institución manejando dos cosas muy diferentes. La parte investigativa y la parte de formación. Si al mismo tiempo quiere sumarle cultura, al mismo tiempo le quiere sumar deporte, al mismo tiempo le quiere sumar patrimonio, en una institución pública que ya de por sí tiene limitaciones presupuestarias y limitaciones de personal, entonces volvemos a lo mismo, el que mucho abarca poco aprieta. Eso no es optimización del Estado, eso es degeneración del Estado. Sí, porque quienes hacemos empresas, hacemos negocios, asesoramos empresas, asesoramos proyectos, nos damos cuenta que el acaparamiento de funciones no genera productividad, genera un desfase en la operatividad de los procesos. Si al mismo tiempo tienes que el Ministerio de Economía se lo quiere unir con producción y se lo quiere unir con agricultura, que son dos cosas diferentes y que manejan áreas diferentes, entonces ya tienes un problema. Normalmente a nivel de todo el mundo, la economía se maneja de manera independiente y de manera técnica, porque está muy cerrada a lo que es el tema de la banca, está muy cerrada al tema de la deuda, y el tema de la agricultura se maneja diferente porque tiene que estar relacionado a lo que es la seguridad alimentaria. Y por otro lado, el tema del comercio internacional y la industria está muy aparte de todo eso porque tiene que ser manejado de forma independiente. ¿Y por qué independiente? Usted me va a decir, Carlos, sencillo, porque yo no puedo ser juez y parte. Le explico. La política económica, la economía se maneja de dos maneras, como política económica y política fiscal. La política económica tiene que ver con la posibilidad de yo ejercer aranceles, ¿verdad? Y proteger la industria o impulsar una industria, ¿verdad? Por medio de los impuestos. Y por otro lado tienen, por ejemplo, la política de tasa de interés, la política monetaria, ¿verdad? Vuelvo a completar. La política económica tiene que ver, la política fiscal tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los aranceles y con el tema de los impuestos, ¿verdad? Con eso yo puedo ejercer impulso a una industria o puedo no impulsar una industria, sino más bien aplacarla. Por ejemplo, que mañana vengan importaciones de países extranjeros, obviamente las importaciones son de países extranjeros, ¿verdad? Y yo quiero subir aranceles y por eso limito ese sector para impulsar la artesanía local. O viceversa, disminuyo impuestos aquí para impulsar la producción local. Y por otro lado tengo la política monetaria, que en este caso para nosotros es limitada debido a que no tenemos moneda propia. Pero se lo hace por medio también de un juego de aranceles y por medio de la tasa de interés. Ok, si se da cuenta son dos políticas diferentes que no pueden ser ejercidas por el mismo individuo. ¿Por qué? Porque son dos juegos, son dos brazos que tiene el Estado para poder ejecutar dos acciones. Si yo las ejerzo al mismo tiempo, sin que estos sean parte del mercado, es decir, no pueden hacer una serie de oferta y demanda, sino que ambas se conjugan, entonces puede haber una colusión dentro de los sectores económicos, generando con eso un problema de monopolios, oligopolios o probablemente una distorsión del mercado. Si yo a eso le meto la agricultura, que es otro sector, estamos hablando de la producción, que tiene por sí producción, pero también tema cultural, patrimoniales y social, entonces ya de por sí, el que está haciendo política económica no va a entender el tema social porque son otra cosa, es muy diferente, es seguridad alimentaria. Entonces, ya de por sí estas herramientas de política económica no me sirven para hacer política agrícola, porque es muy diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, se subsidia muchísimo a la agricultura. Y aquí se quiere liberalizar la agricultura, es decir, desmedrando la producción del agricultor ecuatoriano, como a diferencia lo hacen en países extranjeros que son muy avanzados. Entonces, eso, si se damos cuenta, estamos poniendo en el mismo saco los huevos, las papas, la cebolla, los tomates y las computadoras.
Eso no es correcto porque va a generar en un bodrio estatal. Ya para finalizar, Andrés, ¿cómo ves tú la revocatoria del mandato? ¿Van a aceptar el gobierno que le hagan la revocatoria por medio del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que no va a pasar, pero no va a pasar no porque la gente no quiera, ¿verdad? Porque la gente tiene derecho a expresarse, sino más bien porque, repito, el gobierno quiere manejar la agenda política, la agenda electoral, la agenda judicial, la agenda policial, la agenda comunicacional y por último lo que mañana usted va a ver en la novela. Entonces, y eso es un problema porque se convierte en una dictadura, en este caso una dictadura en una especie de democracia ficticia que es la que vivimos. Andrés, te dejamos con las palabras finales, te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación y veremos cómo queda Ecuador-Curazao el sábado. Bueno, que se vengan los goles y que no aparezca invitados no deseados en el partido. Estamos de acuerdo ahí. Estuvo con nosotros el economista Andrés Freire, analista político, haciendo unos serios temas, entre ellos la expropiación de la casa del alcalde de Guayaquil, Alquide Álvarez. Muchas gracias.